Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio diferenciado de Chacra TV, esta tierra de gerenciadores que hemos pensado para debatir, intercambiar ideas sobre los grandes temas del agro. En este caso el diálogo es con Agustín Rocha, asesor técnico de la Regional Chacabuco de APRESID. Rocha nos va a explicar por qué están trabajando intensamente en capacitarse para bajar riesgos, básicamente a través del mayor conocimiento de mercados, la mejora en la planificación financiera y el armado de grupos de trabajo. Veámoslo. Bueno, con la regional venimos trabajando tanto temas productivos como operativos y financieros, económicos de la empresa. Tratamos de hacer un mix de todas esas temáticas durante el año, de acuerdo a la época que vivimos. Bueno, planificación de lo que es control de malezas y planificación de elección de variedades e híbridos, trabajando muy fuertemente en conjunto con las empresas y con productores y asesores de la zona que participan dinámicamente de la regional más allá del grupo núcleo de APRESID. Por un lado, en cuanto a lo que es empresarial, buscamos capacitarnos en gestión, en manejo de equipos de trabajo y lo que es el seguimiento de los números y de lo que es la estructura de la empresa. Bueno, si bien tenemos diversos casos o ejemplos dentro de la regional de tamaños diferentes, tratamos de conseguir capacitadores que vengan a brindarnos mayores herramientas en el seguimiento de estos números y bueno, para ir mejorando el funcionamiento de las empresas agropecuarias. Por un lado, la planificación financiera creo que es clave en el entorno de los riesgos tanto climáticos como económicos y de mercado que tenemos. Entonces la planificación financiera y diferentes herramientas que tenemos al alcance, conocerlas para saber aplicarlas de la mejor forma es muy importante para bajar los riesgos intrínsecos de la actividad. Y por otro lado, lo que es el manejo de los equipos de trabajo, de la parte operativa, según la estructura que tenga cada empresa, ¿no? Si tiene equipo de maquinaria propio, si contrata y cómo es esa relación y el manejo de ese tipo de cuestiones. Es algo en lo que estamos muy interesados, en el flujo, en lo que son las diferencias de precios a lo largo del año, de la capacidad de financiamiento y las condiciones que, dado el contexto que nos tocó vivir, fueron muy importantes para la supervivencia de las empresas. Tratamos de traer gente especializada en el tema de mercados que nos pueda traer información y buena data sobre este tema para empezar a prever para dónde pueden moverse los precios y los insumos principales de la actividad. Creemos que es muy necesario y cada vez más, y también una exigencia de la sociedad, que la gente que trabaja en el campo esté capacitada tanto para su seguridad, la seguridad propia del equipo, como para minimizar los riesgos de impacto sobre el ambiente para todos. Entonces creemos que sobre eso hay que trabajar mucho, principalmente en lo que es pulverizaciones, pero también hay otros riesgos operativos, más que nada para el operario, en otras actividades que es necesario estar al tanto y, bueno, y con conocimiento de esas cuestiones. Es necesario que el propio productor capacite a su personal, ya que es difícil encontrarlo en el mercado laboral, sino que una vez que alguien tiene gente de confianza, creemos que se tiene que apostar a la mejora continua dentro de su equipo de trabajo para capacitarlo y realmente invertir en eso. Básicamente lo que se ve es un proceso que lleva años, que es migración del campo a la ciudad. La gente tiende a querer vivir en comunidades grandes, en ciudades grandes, con los servicios y la infraestructura que eso le brinda, en detrimento de lo que son los pueblos chicos que van quedando, pueblos o ciudades chicas que van quedando atrás, sobre todo por falta de infraestructura, por servicios de calidad, por rutas, por autopistas, servicios de comunicación y demás. La gente tiene conocimiento de todo lo que pasa en el mundo y quiere ser parte de ese tipo de vida, creo yo, ¿no? Es mi parecer, y hay poca gente que quiere vivir aislada o con pocos servicios. Podría revertirse en parte
apostando a la infraestructura, ¿no? Mejorando el tema de electricidad, conexión a internet, gas, cloacas y otros servicios básicos para que sea más cómodo vivir en el interior. En el agro se nota o es muy palpable la importancia que tiene cada operario, porque va a influir sobre un montón de decisiones y actividades que tienen gran impacto, como puede ser la calidad de siembra a través de la velocidad, la elección de variedades, y en un campo que cada vez está usando más cantidad de rotación de principios activos, de diferentes productos, es necesario que el equipo esté al tanto, que conozca, tenga una metodología de trabajo para evitar errores que pueden ser muy caros cuando uno lo multiplica por la escala que puede tomar, ¿no? De confundirse algún tipo de producto, algún tipo de variedad, o alguna toma de decisión en ese sentido, que multiplicado por la cantidad de hectáreas puede ser mucho dinero. Creo que bueno, en los equipos de contratistas y demás, la mayoría de las contrataciones son de tipo variable y depende el trabajo que se haga, entonces es una forma de motivar, pero por otro lado también mostrar la responsabilidad que tiene cada uno y que se sientan parte de los éxitos y los fracasos que pueden darse en el campo, para sentir esa responsabilidad que tiene cada uno por su parte para lograr éxitos productivos. A través de un programa ya conocido de APRESID, que es Aula APRESID, vamos por los colegios tratando de contar qué es lo que hacemos, de qué se trata el sistema de siembra directa, cómo deben ser las buenas prácticas, de qué se tratan las buenas prácticas, cómo hay que hacer las cosas en el campo, cómo deberían hacerse, cómo pueden saber qué se está haciendo en el campo, cómo controlarnos a nosotros mismos, y mostrar que es algo bastante transparente. Como se dice, no tiene persianas el campo, entonces pueden ver lo que estamos haciendo y tratamos de comunicarlo para que no lleguen mensajes erróneos que quizás llegan de otra fuente. Tratamos de contarles simplemente lo que hacemos y cuáles son las formas correctas de hacerlo. Eso es una parte importante. Después, por otro lado, los medios de comunicación locales nos ayudan a difundir, a hablar y contar en qué estamos trabajando. Y a su vez nos agrupamos con otras asociaciones como la Sociedad Rural Local, como las asociaciones de ingenieros, para generar mensajes y difundirlos dentro de la comunidad. Acá estamos sobre un cultivo de maíz. Veníamos trabajando en otro contexto para el cultivo de maíz, donde se hacía difícil mantenerlo en la rotación, compitiendo contra la soja, donde venía perdiendo terreno, y trabajamos fuertemente en lograr conocimiento y datos para mantener al maíz en la rotación. Es decir, buscábamos mantener la proporción de gramíneas en los cultivos estivales a través de quizás adaptando el paquete tecnológico para que sea competitivo con una soja. Eso trabajamos mucho en la cuestión de densidad, que también nos ayudó a bajar los riesgos por anegamientos o por falta de lluvia en periodos específicos, como puede ser los diciembres secos que tuvimos unos años atrás. El manejo de densidad, la estructura del cultivo nos ayudó a bajar el riesgo y quizás tener rendimientos más estables a través del tiempo. La aparición del maíz tardío básicamente fue como un cultivo más, así lo vemos dentro del grupo, y crea una ventana de siembra muy grande para lo que es cultivo de maíz, que al tener un periodo crítico más estrecho que la soja, es más riesgoso en determinadas etapas. Poder sembrarlo en diferentes fechas de siembra permite diversificar ese riesgo y, como te decía, estabilizar los rendimientos o estabilizar el resultado. Creo que la intensificación es un camino para transitar, ya sea a través de cultivos de cobertura, la integración con ganadería o cultivos invernales. Ahí creo que hay mucho para ganar, sobre todo en esta zona donde las precipitaciones en principio no deberían ser la principal limitante. Depende del año, pero tenemos años que alcanzaría bien para 2 cultivos en el año. Tenemos mucho por ganar. Quizás falta algún tipo de maduración en el mercado para tener mayores alternativas a lo que es el trigo y en algunos casos la cebada.
se ven pocas posibilidades al alcance de cualquier productor, con mercados muy volátiles para otros cultivos, como puede ser arveja, colza. En principio creo que tenemos que trabajar en armar una estructura un poco más estable que permita planificar los cultivos de invierno, así como se planifican los cultivos de verano. Colza, la superficie varía de acuerdo a cada año por estos cambios en los precios del producto, que hacen variar de año a año mucho la oferta del cultivo, pero hay productores que siguen haciendo colza. Por ahora no reemplaza el trigo como cultivo estrella de invierno. Hay algunos intentos en arveja y también hay incursiones en cultivos de cobertura. También hay productores dentro de la regional que hacen maíz de segunda, quizás en productores que vienen con la prolija o bien balanceadas, quizás forzar el maíz sobre una gramínea de invierno, que es generalmente lo que se hace, no es tan necesario como puede ser en otros ambientes. Acá el maíz temprano tiene su lugar, entonces el balanceo entre gramíneas y oleaginosas es quizás mejor, entonces para algunos casos puede ir, pero por ahora no vemos muy necesario forzar gramínea sobre gramínea, y creo que es preferible la soja todavía sobre el trigo. En los últimos años bajó mucho la superficie de trigo y había aumentado notablemente la soja de primera a partir del año pasado, y las perspectivas cambiaron y viene recuperándose el área de trigo en lo que es la zona, hasta volver a un balance que era 30-30-30, ¿no? No creo que tenga que ser obligatorio ni reemplazar 100% el cultivo de cobertura a lo que son los barbechos, porque de vuelta tenemos una alta variabilidad climática y tenemos que poder adaptarnos a eso. Creo que las estructuras fijas no nos sirven para manejar el riesgo climático, sobre todo, que tenemos. Entonces son diferentes alternativas que disponemos de acuerdo a cómo venga la disponibilidad hídrica, sobre todo en este caso, y ambientes donde los cultivos de cobertura pueden prosperar, y hay ambientes más difíciles de implantar en otoño, con mucho riesgo de anegamiento, sobre todo en esta zona, que pueden hacer fallar y no llegar ni a un objetivo ni al otro, lo que complica el seguimiento del lote. En materia de cultivo de cobertura estuvimos probando a pequeña escala, en ensayos, en macroparcelas, evaluando lo que es el control de maleza, sobre todo, es un objetivo bastante importante, el aporte de nitrógeno. Probamos diferentes especies, pero como a gran escala todavía no se masificó en la zona, hay productores que están arrancando a hacer vicia, o que vienen haciendo hace un par de años vicia con trigo, vicia con centeno, y creemos que, bueno, hay que aprender mucho todavía sobre ese tema, pero tenemos mucho por ganar y nos tienen mucho para aportar, tanto en lo que es sustentabilidad del sistema, por el aporte de carbono, el aporte de nitrógeno para bajar la subvención con insumos, y el control de maleza, sobre todo, que año a año viene creciendo esta problemática, y creemos que la cobertura tiene mucho para aportar en ese sentido. La mayoría de la superficie está en siembra directa. Las labores se hacen en casos puntuales por cuestiones de cosecha con humedad, con agua, con barro para borrar huellas, o problemas extremos de malezas donde el productor termina acudiendo al laboreo como última instancia. Creemos que la siembra directa en sí, como tecnología de sembrar sobre la cobertura, está lo suficientemente probada y ya afianzada en el territorio. Sí es necesario, bueno, tener un buen seguimiento de lo que es el tránsito, y creo que ahí también tenemos para margen de mejora en el tema de que es compactación superficial. Rocha pondera ahora la importancia del análisis de suelo, nos explica cómo debe realizarse la toma de muestras y con qué frecuencia. El análisis de suelos creo que es clave, y año a año se va convirtiendo en más clave a medida que vamos agotando las reservas de los suelos.
tuvimos la suerte de tener muchos años donde el suelo, por lo que ya tenía naturalmente, nos dio mucho, pero eso en algún momento se va terminando si no vamos recomponiendo lo que vamos sacando. Básicamente es un balance matemático, y bueno, creo que a través de los años los productores que no han hecho del todo bien las cosas con recuperar la fertilidad de los suelos, se van obteniendo mayores respuestas a la fertilización, y cuando se obtienen mayores respuestas a la fertilización se invierte más y ahí se empiezan a aumentar el número de análisis. En cuanto a la frecuencia de análisis de suelo, bueno, creemos que en cuanto a nitrógeno es necesario para cada cultivo, por lo menos que se vaya a fertilizar, porque es muy dinámico a lo largo del año y entre años cambia mucho. Es necesario hacerlo previo a la siembra para cada cultivo que vaya a fertilizarse con nitrógeno. Y en cuanto a fósforo, la variabilidad entre los lotes vemos que es muy alta. Es difícil tener un valor promedio que represente realmente al lote, por eso creemos que es muy importante hacer un buen muestreo, bien intenso, que nos permita estar seguros del valor que tengamos, y en ese caso es preferible hacerlo una vez cada 2 o 3 años antes que todos los años de una forma mal hecha. Muchos problemas de anegamiento, de ascenso de napas. Decidimos instalar freatímetros dentro de la región, en los diferentes campos de los productores de la regional, y así tener un monitoreo de la napa que nos permite, previo a la siembra, tomar decisiones sobre el riesgo de siembra de determinados cultivos o el nivel tecnológico a aplicar en determinados ambientes, de acuerdo a si vamos a tener aporte de la napa o no, y qué riesgo tenemos de que esa napa termine siendo negativa e impacte a través de la inundación. Es muy simple la instalación, y si en la zona hay influencia de napa, creemos que es necesario o es muy útil tener ese dato, porque es muy simple y muy fácil de tenerlo. Usamos una aplicación para el registro de actividades a campo, principalmente para el monitoreo, que nos permite llevar ordenada y digitalizada toda la información de lo que es plagas, malezas, enfermedades. Ahora también con control de cosecha, nos permite seguir el seguimiento del avance de cosecha, y todo esto se ingresa desde una aplicación muy simple y sencilla de llenar desde el teléfono, que luego se sincroniza, se sube a la nube, donde se consolida, se puede analizar y se puede reportar a quien tome decisiones o a quien esté manejando ese cultivo, ¿no? Hay una versión gratuita para pequeños y medianos productores, hasta 10 lotes de forma ilimitada, que pueden utilizarla y aprovecharla bajándola desde el store de su teléfono. Pensamos seguir trabajando en maíz tardío, sobre todo, que hay todavía necesitamos generar más información local, porque es una tecnología, un tipo de cultivo que viene ganando terreno, pero sobre todo en los últimos años, entonces no hay tanta información, y creo que también tenemos que trabajar mucho en lo que es el arreglo de la fertilización en cultivos tardíos sobre cultivo de cobertura, que cambia totalmente el modelo que veníamos usando, y extrapolando desde el maíz temprano, tenemos que generar nuestra nueva información para fertilizaciones más eficientes, sobre todo si vienen de vicia o de otro cultivo que sea un cereal, que no dejan el lote, las condiciones nutricionales de la misma forma que un barbecho tradicional. Bueno, así pasó Agustín Rocha, nos dejó conceptos muy importantes en materia de capacitación, planificación financiera, armado de grupos y la utilización de todas las herramientas que llevan a mejorar la productividad en el agro. Esperemos les haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado del Chacra TV.